Hola, Muy bien, muy bien, muy bien. tenía un Llegamos, contratiempo. no, bueno, aquí estamos en vivo, ya estamos en el tercer panel del segundo día de la Semana de Innovación Pública. Tenemos un super panel muy nutrido, ahora muy nutrido. ¿De qué? De laboratorios ciudadanos, de laboratorios de gobierno, de toda Iberoamérica, que forman parte de la red y que, sin más, dejo la palabra a Marian Romiti, del Proyecto de Innovación Ciudadana de la CEGIP, que va a estar conduciendo, acompañando la mesa. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Bienvenidos a todo este multitudinario panel. Pasa que tenemos tanto para contar que nos pareció sumamente importante poder escucharlo en diferentes voces, que lo cuenten en primera persona cada una de esas experiencias. Eh, lo que les quiero comentar a todos los que nos están mirando es que desde el Proyecto Innovación Ciudadana de la CEGIP impulsamos una red de laboratorios que ya lleva más de 37 laboratorios ciudadanos, laboratorios de gobierno, universitarios, makerspace, de 12 países de Iberoamérica. Así que para nosotros es una verdadera responsabilidad, tal como lo nombraban en la mesa anterior, los proyectos ciudadanos que habían surgido y que forman parte de esta red de laboratorios, y en la mesa inicial también la gente de laboratorios de gobierno citaba el desafío que tiene esta red. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente no queremos ser una red simplemente de contactos, ¿no? No queremos que sea una red donde somos un punto en un mapa. Lo que nosotros desde el Proyecto Innovación Ciudadana queremos construir es una verdadera red de articulación. Una red de articulación que realmente nos lleve a trabajos conjuntos, a inteligencia colectiva, a trabajo colaborativo, y para eso tenemos como diferentes acciones propuestas a cada uno de estos laboratorios que forman parte, y de la cual estuvieron de acuerdo, e incluso empezamos a construir juntos. Como por ejemplo las residencias de laboratorios que hacemos junto hace muchos años a Medialab Prado, y acá Marcos García puede dar fe de eso, que son residencias para la creación de nuevos laboratorios. Pero ¿qué pasa? Con esta red lo que queremos es potenciar esas residencias y seguir generando articulación y generar residencias entre laboratorios, ¿sí? Para poder potenciar esa experiencia. Y también entre iniciativas ciudadanas que llevan adelante, digamos, cada uno de esos laboratorios, que impulsan desde cada uno de esos laboratorios. Y también esta red está para articular entre iniciativas ciudadanas y laboratorios. Digo, es una red de articulación de residencias. Eh, por otro lado, hay otras acciones que también nos interesan llevar adelante, como la formación en metodologías de laboratorios, como los Share Days, que van a ser encuentros online que vamos a estar preparando para poder generar este intercambio de experiencias. Pero después también un poco esto, ¿no? La articulación en eventos internacionales, y en este caso específicamente a través de la creación de un documento colaborativo que impulsamos desde el Proyecto Innovación Ciudadana junto con Medialab Prado para toda esta red, para que puedan participar todos los integrantes de esta red y realmente poder definirnos entre todos en esta presentación, en este documento que vamos a estar aportando nada más y nada menos que a la 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno. No quiero extenderme demasiado más porque la verdad que podría estar hablando un montón de tiempo, pero quiero pasarle la palabra a Marcos para que nos cuente cómo fue la creación de este documento colaborativo, cómo surgió, cómo se fue creando, cómo fue avanzando y cómo llegamos a lo que tenemos hoy. Marcos, ¿cómo estás? Hola, Marian, muchas gracias. Bueno, tú sabes muy bien cómo ha sido la creación porque has Sí. participado muy activamente en este documento. Y lo primero que quería hacer es agradecer al equipo de Innovación Ciudadana, Marian, Mario, Pablo, pues por habernos invitado a Medialab Prado a contribuir a la elaboración del primer borrador eh, que se empezó hace algo más de un mes y que luego en distintas fases se ha ido abriendo.
en especial a la red de laboratorios ciudadanos y luego a cualquier persona interesada en contribuir. Yo creo que bueno, ha sido una idea, una propuesta, una idea muy buena, porque ya el primer borrador de laboratorios ciudadanos, este es de laboratorios ciudadanos y de laboratorios de gobierno, se ha ampliado un poco. El primer documento que se publicó en 2014 y siguiendo también esta misma metodología que ya se había seguido también en otros documentos lanzados por Innovación Ciudadana, creo que ha tenido mucha utilidad. Y lo digo porque he podido conversar con distintos técnicos de la administración, responsables políticos y también distintas iniciativas que han querido poner en marcha iniciativas de laboratorios o programas que de alguna manera también se inspiraban o utilizaban parte pues de las prácticas, de las metodologías de los laboratorios y en repetidas ocasiones nos han comentado, ¿no?, de esta utilidad, ¿no? Es un documento, ya el primero tenía estas características, ¿no? Un documento que es como un punto de partida, un documento que permite como sentar las bases para la creación de proyectos, ¿no?, dando pues algunas ideas, cómo funcionan, para qué sirven. Y yo creo que esta segunda versión, yo creo que pues la hemos podido, yo creo que elaborar más. No es muy extenso y eso yo creo que es una virtud, ¿no? Yo creo que la labor de edición que habéis hecho en la primera parte, ¿no?, de reducir ha sido muy valiosa. Yo creo que es una de sus principales virtudes. Y luego se han recogido muchas de las aportaciones que se han hecho a través de la web de la web colaborativa donde se podían ir aportando comentarios a los distintos párrafos y eso pues se ha vuelto a elaborar y se han podido incluir pues muchos de esos comentarios y de esas aportaciones. También hay que decir que el documento también, que ya tiene, digamos, un valor, un peso por sí mismo, hay que verlo también como un punto de partida, ¿no? Creo que los laboratorios ciudadanos, los laboratorios de gobierno, aunque beben de muchas fuentes y de muchas otras prácticas y de metodologías de muchos lugares, creo que son experiencias y prácticas bastante recientes dentro de la administración y por lo tanto tienen un carácter en sí mismos experimental, ¿no? Y lo que propone el documento, pues creo que no es nada absolutamente definitivo, ¿no?, sino como parte de, digamos, yo diría, de borradores de trabajo de algo que se está construyendo en muchos lugares, ¿no?, que responde a una necesidad, a la necesidad de experimentar otros modelos de institución, otros modelos de política pública que sean capaces de incorporar más voces, ¿no?, más voces. Para empezar, las voces de la ciudadanía, pero también de ámbitos distintos dentro de la propia organización de las administraciones, de los gobiernos. Y en ese sentido creo que el documento pues es una invitación también a experimentar estos formatos. El documento está dividido en cinco puntos. El primero es el contexto de los laboratorios en 2020 y, como no, pues hace referencia a la situación de la pandemia, que yo creo que hace evidente, pues más que nunca, ¿no?, que nos necesitamos unos a otros y que necesitamos también herramientas que faciliten la colaboración, ¿no?, para hacer frente a los retos, a las necesidades que están sobreviniendo, ¿no? El segundo punto es una definición, ¿no? Trata de responder a la pregunta de qué son los laboratorios ciudadanos y los laboratorios de gobierno. Y ahí se hace una descripción con tres funciones principales, ¿no? La del desarrollo de proyectos y a través de la experimentación, la creación de comunidades que son los que llevan a cabo estos proyectos
nuevas comunidades de gente que antes no se conocía y que, aparte de generar esos proyectos, suelen construir redes de colaboración que tienen incidencia pues más allá de lo que ocurre en el laboratorio. Y aquí, perdonad que haga un paréntesis, pero justo ayer, hablando con Isis de Tegucigalpa, están montando un laboratorio ciudadano y nos contaba que han tenido que parar la marcha del laboratorio debido al huracán que ha afectado a Centroamérica. Y dice, no, los grupos de trabajo, como ya estaban organizados, se han dedicado directamente a contribuir a las labores de ayuda. Yo creo que ahí se ve claramente, yo creo, la utilidad de los laboratorios como creadores de comunidades, creadores de vínculos, de redes de colaboración que en momentos de emergencia pues rápidamente ya pueden actuar, ¿no? Y la tercera función principal sería la de compartir las experiencias, compartir los aprendizajes, compartir los conocimientos para que la incidencia de lo que se hace en un laboratorio vaya más allá de la mera experimentación local. En el tercer punto, se trata de responder a la pregunta de por qué los ODS necesitan de la innovación de nuestras instituciones, y de ahí cómo pues, los laboratorios ciudadanos también proponen otros modos de hacer, ¿no? Que permitan efectivamente hacer frente a los objetivos de desarrollo sostenible. En el cuarto punto, se desgranan cuáles son las contribuciones de los laboratorios para el desarrollo sostenible desde un punto de vista social, cultural, educativo, medioambiental y económico. Y por último, hay una breve reflexión sobre cuál pueden ser los futuros o el futuro de los laboratorios. Bueno, yo os invito a los que no lo hayáis leído a leer el documento, bueno, y también a seguir la discusión, y probablemente dentro de pocos años habrá que revisarlo y generar pues uno nuevo, ¿no? Insistiría en que el documento es algo que yo creo que permite activar nuevas discusiones. Esperamos que sea una invitación para la creación de nuevos laboratorios y redes de colaboración entre ellos, y que en todo momento anime a la discusión para la elaboración de una tercera versión del documento cuando sea necesario. La verdad que un trabajo hecho de una manera muy, como bien marcaba Marcos, en el contexto del COVID, que es algo que nos atravesó a todos en todo el mundo y que realmente fue una construcción colectiva y colaborativa en pocos días, con muchos apuros, porque los tiempos hoy por hoy es algo que se pierde muy rápido. Pero como bien marcaba Marcos también, en el punto 4 del documento hablamos de las dimensiones a las que contribuyen los laboratorios para un desarrollo sostenible. Y estas dimensiones surgen del documento conceptual donde va a ser presentado este documento, valga la redundancia, que es la 27ª Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de Iberoamérica. Y esas dimensiones son 5, y para eso tenemos toda esta gente conectada, todos estos panelistas, para que nos cuenten cómo estas dimensiones y esta conceptualización que hacemos en el documento lo bajamos a la realidad, ejemplos concretos de estas dimensiones. Y una de esas primeras, y aprovecho para decir que tenemos traducción español-portugués, portugués-español, por eso lo voy a estar citando a Gilberto Vieira, de la Datalab, para que se sienta muy cómodo hablando en portugués, y que nos cuente un ejemplo muy concreto en 3 minutitos sobre la dimensión social que contiene este documento colaborativo. Gilberto, Claro, ¿cómo estás? estou bem, vocês me escutam? Me escutam, Nata? Perfectamente. Ah, que bueno. Eu estava assim como ensaiando para falar em espanhol, então vou em português que é melhor para mim, ok? Por favor, sentite cómodo. Rapidamente, o Datalab, meu nome é Gilberto, a gente está aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, numa das maiores favelas da América Latina, que se chama Complexo da Maré, onde tem mais de 140 mil habitantes. E aqui a gente tem um laboratório cidadão chamado Datalab,
que é um laboratório de dados e narrativas sobre as favelas e as pessoas que vivem em periferias, em ocupações, em territórios populares. A gente trabalha com 3 eixos. Um que é de produção de conteúdo jornalístico de dados. A gente chama de periodismo de dados, assim, onde jovens jornalistas recém-formados trabalham na construção de histórias sobre os seus territórios e sobre as suas vidas a partir de dados públicos. Outro eixo é de formação, então a gente está o tempo inteiro promovendo talheres e oficinas e formações em tecnologias de dados e também em jornalismo de dados. E um terceiro eixo que eu acho muito importante para encerrar, um eixo que a gente chama de geração cidadã de dados, onde a gente produz de forma cidadã e com a participação das pessoas novas bases de dados que possam confrontar os dados públicos que às vezes não dizem respeito à realidade local de alguns bairros das cidades. Então, hoje a gente está tocando um projeto que se chama Cocozap, assim como Pupuzap, que é um número de WhatsApp onde as pessoas podem denunciar violências sanitárias que vivem aqui na Maré. Então, esgoto a céu aberto, falta de água, falta de coleta de lixo, e o que a gente está fazendo é construindo uma nova base de dados sobre esses problemas aqui no território. Ontem mesmo a gente lançou um plano popular de monitoramento desses problemas aqui no território, com vistas a incidir mesmo na política pública para o nosso território e que isso sirva de modelo para que outros territórios consigam produzir seus próprios dados e, quem sabe, disputar um pouco as narrativas e as políticas sobre as suas vidas. É um pouco disso tudo. Estou muito orgulhoso de estar aqui falando para vocês. Estou aí construindo, né, Labix, e eu acho que essa rede de laboratórios cidadãos há um tempo, junto com o Marian, junto com o Pablo, então é um prazer estar aí. Camilo, estou vendo um monte de gente muito legal. Um beijo para vocês. Muchas gracias, Gilberto. Perdón que estaba muteada y no... las cosas que pasan en estos momentos con estas actividades. Dentro de la misma dimensión, el caso de Gilberto es maravilloso, realmente hacen un trabajo increíble desde Datalab en Brasil. Vamos a pasar a Argentina. Nos bajamos un poquito más al sur y nos quedamos acá en el laboratorio de Bahía, en el Lab Bahía, con Ana Doria, desde la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Bahía Blanca. Ahí está Ana, que también nos va a contar un caso sobre esta dimensión social. Ana, ¿cómo estás? Hola Marian, buenos días, buenas tardes, Marian, Pablo. Gracias por la invitación, es la verdad que un honor estar compartiendo este panel. Saludo especial a Marcos, me emociona un montón estar compartiendo un panel con vos, Marcos. Como dijo Marian, soy Ana del Lab Bahía. El Lab Bahía es nuevito, estamos iniciándonos en este año. Súper desafiante, un 2020, iniciar un laboratorio de gobierno. Somos un laboratorio de gobierno dentro del municipio de Bahía, y siguiendo como la consigna de contar alguna experiencia dentro de esta dimensión social, en el Lab Bahía, ni bien iniciamos, decidimos incorporar la Agenda 2030, siguiendo, ¿no?, como con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Decidimos iniciar y dar comienzo a la Agenda 2030 en el municipio de Bahía Blanca. La Agenda 2030 no estaba incorporada y entendimos que como laboratorio de gobierno era fundamental incorporar esta agenda y como lab ser facilitadores y facilitadoras tanto dentro del municipio como por la ciudadanía en general. Por eso es un desafío insertar un tema nuevo en la ciudad, que después descubrimos que no era un tema nuevo, sino que a partir de estos 2 grandes impulsos que hicimos fue, por un lado, crear una red de promotores y promotoras municipales dentro del municipio para trabajar los ODS. Hicimos una convocatoria abierta y ahí encontramos que había un montón de trabajadores y trabajadoras municipales interesadas para trabajar los objetivos para el desarrollo sostenible, y a partir de diferentes talleres, virtuales obviamente, talleres participativos, de capacitación y demás, terminamos creando una red de más de 90 personas
abarcando las diferentes áreas de gobierno y definimos cuáles van a ser los próximos 4 objetivos a trabajar, por lo menos en estos primeros años, para poder trabajarlos, definir líneas de acción y hacer políticas públicas concretas. Lo interesante y lo destacable de esta red, a nuestra visión, es que son los trabajadores y las trabajadoras mismas dentro del municipio que van a impulsar la agenda. Esto es que va más allá del gobierno de turno y los funcionarios y funcionarias políticas. Entonces es una base horizontal que tiene futuro hacia por lo menos estos 10 años o al tiempo que sigan estando los mismos trabajadores y trabajadoras. Y por el otro lado, también como desafío, como laboratorio, hicimos una gran convocatoria pública abierta a la ciudadanía en general para ver quiénes son estas ciudadanos y ciudadanas, tanto organizadas, colectivos, como personales, individuales, para sumarse a trabajar los ODS, y también nos encontramos con un centenar de personas en Bahía Blanca interesados y que ya están trabajando una agenda de desarrollo sostenible. Así que tanto internamente en el municipio como hacia la sociedad estamos impulsando esta agenda, entendiendo esto la dimensión social, ¿no? Como un lugar de encuentro, de diálogo y de facilitación para poder trabajar una agenda sostenible para toda la ciudad de Bahía. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias. La verdad es que son 3 minutos que uno mete primera, ¿no? Y como que tiene que contar, porque es tanto el trabajo que están haciendo estos laboratorios, todos, los que ya hablaron, como Gilberto y Ana, y los que van a hablar ahora también. Así que nosotros les agradecemos muchísimo este pequeño resumen que pueden hacer. Y voy a dar la palabra a Camilo Cantor, de Colombia, del Exploratorio, que nos va a contar un poco sobre la dimensión medioambiental. Nos va a bajar a tierra esta conceptualización que hacemos. Camilo, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Qué felicidad verlos a todos, a Gilberto, a Marcos, a Fernando, a Pablo, a ti. Qué bueno verlas a todos y ojalá en algún momento cerca podamos vernos otra vez en algún lugar del planeta Tierra. Bueno, yo soy Camilo Cantor, el coordinador del Exploratorio. Digamos que el Exploratorio tiene varios frentes de trabajo. Es un laboratorio que queda en la zona norte de Medellín, que digamos nos ha impulsado a generar varios procesos con comunidades, con experimentación, creación. Uno de ellos que quisiera resaltar para lograr entender pues, esta dimensión y las posibilidades que tienen los labs en estos procesos es uno que hicimos con Área Metropolitana de Medellín, tratando de generar un proceso de creación y experimentación que pudiese dar otra narrativa o otra posibilidad de solución al problema de la contaminación. Y lo que hicimos fue trabajar con un hackerspace local llamado Unlocker, que es de los hackerspace más viejos de Latinoamérica y pues de Medellín, y trabajar con ellos de una manera muy interesante, y creo que ahí, digamos, el laboratorio empieza a generar unas posibilidades de anclar y de distribuir los poderes y mediar entre instituciones, como decía ahorita Pablo, grupos y personas del común, digamos. Y lo que hicimos fue unir a este colectivo que estaba desarrollando un sensor de contaminación de aire al área metropolitana y a diseñadores de moda. Claro, lo que estaba pasando es que con estos sensores el CIATA, digamos que no estaba un poco de acuerdo con cómo se estaban midiendo esta contaminación. Y lo que nosotros intentamos hacer fue hablar pues de la ciencia ciudadana, saber que, digamos, como decirles que sí era posible tener estos datos y que lo que debíamos hacer era empezar a trabajar de manera conjunta. Entonces el laboratorio lo primero que hizo fue sentar a los hackers de Unlocker con los directivos del CIATA para calibrar los dos sensores, ¿no? Y poder trabajar con los dos sensores bajo las mismas medidas y que no, el hecho de que fuera ciencia ciudadana no deslegitimizara el proceso que estaban haciendo estos hackers. Y cómo lograr generar otras narrativas que no sean las narrativas a las que estamos acostumbrados, que es como esto no está funcionando, nos vamos a morir, bla, bla, sino tratar de sacar un provecho estético, creativo en este proceso. Entonces
nos juntamos con diseñadores de modas de una universidad de aquí y lo que hicimos fue sentar a personas en un laboratorio de creación para entender esos datos y construir y customizar, digamos, prendas que interpretaban de una u otra manera esos datos en tiempo real, usando estos sensores que, digamos, que no estaban siendo muy bien recibidos por el CIATA. También dentro de varios experimentos que hemos tenido, hemos logrado tener estos espacios ciudad, quebradas, el aire, los huertos urbanos como excusa. Hace poco desarrollamos un laboratorio en el marco de Audit, un festival de arte sonoro que tenemos, que se llamó Sublime y Repulsiva, coordinado por un artista sonoro de Bogotá llamado Leonel Vázquez. Y lo que hicimos fue irnos en busca de una quebrada que cruza todo Medellín, la quebrada Santa Elena, que llega al río Medellín y que en menos de 10 kilómetros pasa de estar en el lugar más paradisiaco donde nace, a volver a 5 kilómetros está totalmente contaminada. Entonces lo que hicimos fue como ir a hacer grabación de campo, a trabajar con diferentes tipos de hidrófonos, para después llegar hasta el lugar más contaminado, que es la desembocadura en el río Medellín, igual tratar de sacar un valor estético, ¿no? Con esto construimos unos iglús en madera que la gente podía recostarse y hacer, como llevar todo este recorrido o entender todo este recorrido sonoro y la transformación pues, de esta quebrada. Entonces, más allá de, digamos, claro, lo que creo que hacen estos laboratorios es lograr buscar estas excusas y a partir de expertos, artistas, bla, 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 generar esas mediaciones y esas otras miradas, ¿no? Que a veces desde los gobiernos, desde las instituciones terminan siendo muy cerradas. Entonces, nada, creo que es un poco las dos ejemplos que tenía para dar. Nuevamente, qué bueno estar aquí con ustedes y fortalecer esta red que en algún momento hicimos con Lab sur Lab y que ahora ver acá tantas caras conocidas, pues también da mucha fuerza y mucho entusiasmo. Muchas gracias, Camilo. La verdad que, insisto, es tan poco el tiempo y tanto para contar, ¿no? Tanto trabajo en cada uno de los laboratorios. Realmente es tan motivador y es tan motivador que la gente que está conectada en todas las plataformas que nos están viendo, porque esto no se ve solamente a través de Zoom, se ve a través de un montón de plataformas, redes sociales y demás, quieren saber dónde encontrarlos, dónde encontrar información sobre cada uno de los laboratorios. Y nosotros ahí lo único que puedo hacer para no darle la web de todos, lo que puedo hacer es decirle, ingresen a la web de innovacionciudadana.org, ahí en la red de labs están todos, con toda la información y toda la forma de contacto de cada uno de estos laboratorios, ¿sí? Así que ahí ya tienen una vía de contacto. Y ahora me voy, de Colombia me voy a Ecuador, en un viaje furioso, me voy a Ecuador y voy a hablar con Rubén Zavala. Rubén, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por estar conectado y nos gustaría saber la experiencia desde Media Labs y SPAL sobre esta dimensión educativa, ¿no? Casos concretos de esta dimensión educativa. Sí, muchas gracias. El viaje es corto, ¿no? Estamos muy cerquita, ¿no? De Colombia. También gracias a Pablo que me invitó y muchas gracias por, ¿no? Un abrazo a todos, ¿no? Nosotros estamos aprovechando este tiempo, se puede decir, para replantear algunas cosas del Media Lab. El Media Lab lleva 6 años y en líneas generales los proyectos durante las primeras fases se cobijaban bajo 4 conceptos, ¿no? Cultura, arte, tecnología y sociedad. E hicimos muchos procesos, algunos, ¿no? Formatos tipo hackatones, eso hicimos muchísimos, y modificamos mucho de eso para que no fuera el típico concurso y se gana uno y sale, sino tratar de orientarlo hacia, primero a dar sostenibilidad o a esos desarrollos para que pudieran culminar.
Trabajamos con temas como dinero electrónico, que en el país, en el anterior gobierno fue una opción, temas de cómo universalizarlo, discapacidades, ruralidad y demás. 80 personas, 2 días, y las propuestas, los prototipos. Hemos trabajado con temas de VIH, haciendo aplicaciones dedicadas a personas potencialmente en riesgo, o plataformas usando herramientas o plataformas como Decidim, que es española, que deben conocer también, para utilizar la dinámica de participación para vincular desarrollo urbano sostenible y ciudadanía. En eso fue de los últimos desarrollos que hicimos, transitando mucho entre estos modelos, formatos rápidos, hackatones, a laboratorios de diseño, mucho centrado en los diálogos con la gente. Esto es como, armamos un hackatón en abril, en mayo, grande, 800 personas en línea, para preguntarnos qué haríamos después de la pandemia en educación, trabajo y demás. Y creo que esto que les cuento nos plantea algunas como preguntas en torno a, como hacer una retrospectiva, ¿no? ¿Qué pasaba en abril y qué hacían los gobiernos? ¿Qué hacían las agencias multilaterales, la cooperación, la ciudadanía? ¿Qué pasaba en abril? ¿Qué pasaba en septiembre pasado? ¿Y qué está pasando ahora? Y como notamos esa como falta de memoria, es decir, como que nos estamos sacudiendo un poco, ¿no?, la mufa, y necesitamos activar todo, pero en el caso del Ecuador, yo espero que no haya sido así. Nosotros pudimos ver que en ciudades grandes, en la segunda más grande del país, a la gente, es decir, en cajas de cartón o en fundas plásticas, por la cantidad de fallecimientos, de una forma que más bien nos llevaba a preguntar cuál era el valor de la vida, ¿no? Esto es como una primera cosa. Entonces, todo el desarrollo, todo lo que hemos hecho, ahora está en franco cuestionamiento, ¿no? No porque no sirva y no haya sido importante o interesante, pero nos plantea que el desafío es mucho mayor. Es mucho mayor. Y con esto voy acabando. Creo que los grandes temas, cuando se habla de educación, nos plantean un cambio de paradigma, ¿no? La pandemia, lo comentaba algunas veces, la pandemia, como saben, ha desnudado todas las falencias de nuestros sistemas y de un paradigma imperante, y que tiende a naturalizarse y tiende a como a generar olvido rápidamente, ¿no? Y Claro. creo que los temas que por lo menos estamos conversando en el Media Lab y tratamos de operativizarlos, ponerlos en práctica, tiene que ver con, lo anotaba, ¿no?, las democracias, la redistribución de la riqueza, Sí, la Rubén, justicia social. yo te pido disculpas, la verdad que este es el momento donde no me gusta ocupar este rol, pero los tiempos nos están comiendo y tenemos dos panelistas más que también nos gustaría escuchar. Te pido disculpas. Solo digo una última cosa nada más. Lo anterior son conceptos muy grandes, deberían contrastarse con el cuidado a la vida, ¿no? Frente a la fragilidad que hemos evidenciado, no se podría hablar de un nuevo sistema, una nueva manera de pensar educación con nuestros laboratorios si no están orientados a estos temas, ¿sí? Bien, muchas gracias Rubén. Y como yo les comentaba al principio, el documento colaborativo también tuvo otros documentos bases, ¿no? Y eso tuvo mucho que ver la gente del CityLab también, donde aportó mucha documentación al respecto. Y para contarnos un poquito sobre una dimensión económica, la tenemos a Laia Sánchez, integrante de este equipo de trabajo, también desde España. Allí, Laia, no sé si me escuchas. Sí, te escucho. Perfecto, Laia, bienvenida, muchas gracias. A vosotros, porque esto es una oportunidad importante. Con la energía del compromiso de muchas, durante el primer confinamiento, en Frena la Curva, laboratorios y agentes del ecosistema de innovación ciudadano, pues nos hicimos una pregunta, ¿no? ¿Cómo sostener la colaboración? Hoy ya hemos llegado a ese después, ¿no? Un momento después de la primera emergencia, estamos en otra, pero vemos que sigue siendo importante y pensamos que
muchas más necesitamos sumar a este ecosistema, ¿no? Para que se sumen y dejar de actuar individualmente, mirar a los lados, organizarnos, coordinarnos, y vosotros estáis haciendo un trabajo también excelente para ese objetivo, ¿no? que es tan importante. Hoy que me habéis pedido que hable desde la dimensión económica de cómo sostener la colaboración, claramente es algo que requiere de medios, de recursos. Y en ese sentido, una de las primeras propuestas que tenemos es la federación de recursos. Cuando aún no contamos a lo mejor con estructuras que puedan gestionar de una forma distribuida, ¿no? Pues bueno, las instituciones que ya estamos en el ecosistema podemos alinear estrategias y federar recursos, como eso lo podemos hacer como en un primer momento, pero más allá de eso también necesitamos el impulso de nuevas políticas que pongan e incluyan a la ciudadanía, que sean multiactor, que conecten distintas regiones y permitan como la cooperación tanto iberoamericana, ¿no? Pero también es muy importante que esos recursos no sean cooptados por las estructuras y las instituciones públicas que ya operamos. Tienen que irrigarse al territorio, tienen que irrigarse a los agentes más pequeños. Y para poner un ejemplo de cómo lo hacemos esto en CityLab, ¿no? Cómo nos proponemos hacer esto, para nosotros un instrumento que se ha desarrollado desde LaborLab, mi compañera Ruse Santamaría y el director de CityLab, Javier González, es la compra pública innovadora. Este año estamos ya en la segunda edición. El año pasado la compra pública se dirigió a luchar contra la cosificación de la mujer en las redes sociales. Este año estamos con una temática para también hacer frente a un problema que tenemos de salud digital, ¿no? De adicción en las redes, cuando estamos ahora tan enganchados, ¿no? a las pantallas y nuestras relaciones también personales se han visto replegadas, ¿no? De la primera edición salieron dos iniciativas, que son unas iniciativas a las que se les pudo pagar el desarrollo de un prototipo y un proyecto para ver que podían ser viables. Esto es muy importante, o sea, más allá de que en los laboratorios, en los hackatones puedan salir prototipos, ayudar a los colectivos, a las empresas, a los freelance, a poder pagar esa innovación que el sector público necesita, nos parece que es fundamental. No es el único instrumento, pueden haber muchos más y de distinto orden, ¿no? Micro, meso y macro, pero este que puede ser micro y que nos permite a los laboratorios, como somos CityLab, ayudar a nuestro tejido más próximo. Nosotros estábamos impulsando a emprendedores y colectivos de empresas que estuvieran en el área metropolitana de Barcelona. Pues es importantísimo porque necesitamos que la lógica de ecosistema sea no solamente extractiva, sino también nutritiva, ¿no? Y contribuir a capilarizar esos recursos. Muchísimas gracias, Laia. También sé que te es difícil hablar en 3 minutos y te lo recontra agradezco porque lo pudiste hacer. La verdad que un placer siempre poder tomar contacto con las experiencias de CityLab también. Y ahora vuelvo a cruzar el charco, como decimos, me voy a Bolivia y ahí hay una experiencia que en la dimensión cultural que estuvimos conversando en el documento colaborativo, que es realmente un laboratorio martadero, que Fernando García nos va a contar la experiencia que tienen, la gran experiencia que tienen dentro de la cultura. Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes y muy feliz de estar aquí compartiendo entre pares esta pasión que tenemos por entender estos laboratorios de innovación como espacios, sobre todo con el concepto de lugares articuladores donde pueden pasar múltiples cosas y donde, al ser además, en el caso mío, la dimensión cultural, la que es el eje, la semilla que pone a moverse todo, entendemos más esta articulación entre pasado, presente y futuro que supone la cultura. Este patrimonio que recibimos, esta capacidad de celebrar juntos el presente y seguirnos formando y de planificar los futuros deseables. En ese sentido, bueno, compartirles que la experiencia nuestra ha sido un lugar abandonado
que entre distintos grupos de gestores pues fuimos confluyendo en una comunidad de inteligencia colectiva y trabajo colaborativo y recuperamos este espacio de forma autogestionaria, independiente. Fue concesionado por 30 años por unanimidad del Consejo Municipal, feliz de que un grupo ciudadano se pudiese hacer cargo de una papa caliente, como decimos aquí, ¿no? De un lugar con el que no sabían muy bien qué hacer y que ha empezado a generar muchas cosas, ¿no? Y por comentarles no solo este espacio de encuentro para discutir políticas, para hacer incidencia en políticas públicas, se está impulsando ahora la ley de culturas, la Marco, la nacional, pero también la ley municipal de culturas a punto de ser aprobada y se ha impulsado con nosotros y muchos otros nodos como Matadero, porque claro, este tipo de espacios están surgiendo para eso, justamente para aglutinar fuerza, para aglutinar inteligencia y poder impulsar cosas. También la transformación de la ciudad y en general nosotros lo que hemos descubierto es que de entender la gestión como producción de eventos o como creación de contenidos, hemos ido entendiendo más bien que es ser estrategas de procesos de futuro. Este tipo de espacios aglutinan a gente, aglutinan a capacidades que de forma corresponsable con el poder público intenta contextualizar en el territorio e ir resolviendo problemas que muchas veces se le escapa por motivos muy distintos al poder público. Y entendiendo esta capacidad de articulación que tenemos además como espacios mucho más contextualizados, ¿no? En el territorio. En ese sentido, siempre trabajando desde un modo no reactivo, sino proactivo y creativo, vamos logrando eso, esa apertura, esa inclusividad y esa articulación que, por ejemplo, y es el ejemplo práctico que quería contarles, ha podido convertir un fragmento de ciudad. Estamos interviniendo ahora mismo en distintos puntos de la ciudad de modo creativo, o sea, con arte, con cultura y con gestión, como interviniendo, por ejemplo, con las mujeres mosaicistas del barrio que trabajan en Matadero, con los grupos de danza contemporánea, de teatro, etcétera, activando, porque al final lo intangible activa lo tangible, y es lo que tenemos que entender. Lo tangible permite realizar, convertir en real lo intangible. Y en ese sentido hay una ciudad, un pedacito de ciudad, un fragmento que es el Parque Urbano Yantay, que se puede googlear, y que es esta experiencia que a través de las distintas comunidades, ¿no? Que pueden ver aquí también, en la foto de fondo, de gente de danza, de gente de mosaicismo, del taller de acupuntura urbano, del proyecto y de las distintas comunidades, se ha impulsado, se ha hecho el proyecto de forma colaborativa, conjunta y con los vecinos, y de ahí hemos logrado al final que este proyecto se haga tal cual, con unos recursos que iban a devolver, ¿no? de la Dirección de Turismo. Y bueno, pues ahora mismo es un lugar súper vivo. Cuando nosotros vemos esto, notamos el empoderamiento de los jóvenes y notamos la capacidad progresiva de incidencia. Lo que necesitamos entonces, y para cerrar estos 3 minutos, son espacios que nos permitan, por un lado, experimentar, ¿no? Como el propio Matadero, una recuperación de un lugar de 3.000 metros cuadrados, que nos permitan experimentar formas de articular la inteligencia colectiva y el trabajo colaborativo, y a través de la cultura proyectar esas 3 dimensiones: recuperación del patrimonio, celebración del presente, de estar vivos, de encontrarnos, y poder proyectar los futuros deseables a los que aspiramos. Perfecto, Fernando, muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que son experiencias, insisto, en que son muy, muy transmisoras de mucha buena energía, de muchas ganas de hacer, ¿no? Que por ahí también nos está faltando a veces, y por otro lado vemos semejante cosas, ¿no? Les quiero recordar simplemente que todos los datos de cada uno de los laboratorios están en la web de Innovación Ciudadana, en el menú en Red de Labs, está toda la información de cada uno de los laboratorios y los medios de contacto para si quieren hacerle más preguntas y profundizar en algún detalle de lo que hayan contado. Y por otro lado, este documento colaborativo está también en la web de Innovación Ciudadana, y lo vamos a empezar a poner visible desde este momento, lo teníamos ahí guardadito para poder ahora sí lanzarlo. Así que todos los laboratorios después van a tenerlo para que lo puedan también, los que consideren, compartirlo en sus redes sociales o en donde consideren. Marcos García, Medialab Prado, te doy la palabra para que hagas un cierre sobre este mega panel. Bueno, la verdad es que como muchos lo habéis expresado, yo también muy contento de veros a todos,
en un primer momento no veía todo el mosaico, luego lo he puesto y he dicho, ¡ay, qué maravilla!, ¿no? Poder vernos. Y yo creo que hay que agradeceros, ¿no?, la iniciativa de este documento, primero por su utilidad, pero luego también porque creo que está ayudando a construir esta red de laboratorios, que es algo que se ha ido creando desde hace años, pero poco a poco yo creo que va cogiendo más fuerza. Y ahí me gustaría mencionar una iniciativa que creo que en la que estáis trabajando para, a partir de enero, organizar desde Innovación Ciudadana algún encuentro mensual para que estos encuentros se produzcan más a menudo, porque yo creo que más que nunca necesitamos construir estas redes de colaboración no solo a nivel local, sino a nivel internacional, porque además esas redes nos van a permitir también centrarnos en lo local. Así que, bueno, muchas gracias a todos, a Innovación Ciudadana y a todos los que habéis participado y a los que nos habéis escuchado. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Es impresionante el mosaico, de verdad, decía Marcos, Colombia, España, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador. Impresionante. Aunque yo soy de Uruguay, ahí no tengo laboratorio, pero algún día, ¿quién te diga? Les agradezco muchísimo a todas y a todos. Ahora, como decían bien, vamos a compartir el documento, vamos a también seguir recibiendo aportes a ese documento, y queríamos dejar nuestro aporte a la cumbre también desde la experiencia que tenemos, y muchísimas gracias por haber contribuido. Cerramos esta mesa porque en breves minutos empieza una mesa también fantástica sobre innovación pública y universidades. ¿Okay? Así que muchas gracias y hasta pronto.